¿Está Salvador? Buenas noches, buenas tardes, buen día, que el Señor me lo bendiga. Bienvenidos nuevamente a su canal Apologista Evangelista Salvador Barragán. En esta ocasión tenemos a bien presentar esta, eh, pues más que debate, va a ser como estilo conversación. Los dos exponentes, tanto el licenciado Guido Rojas como el apologista Salvador Barragán, nos van a instruir, nos van a comentar acerca de los primeros movimientos cristianos que existieron en los primeros siglos durante el desarrollo de la iglesia primitiva. Entonces, voy a introducirlos. Adelante, apologista Salvador Barragán, con su minuto de presentación. Gracias, hermano Arnold, nuevamente por tomarse el tiempo de moderarnos. Gracias por su tiempo. Gracias también al licenciado Guido Rojas desde Colombia. Gracias por visitarnos a su canal, Apologista Evangélico Barragán Salvador. Y el día de hoy vamos a tener un tema, no va a ser tanto un debate, sino un compartir para que sea, yo voy a dar mi punto de vista, obviamente, y el licenciado va a dar su punto de vista acerca de los primeros movimientos dentro del cristianismo. Vamos a hablar nada más lo que son los 2 primeros siglos y vamos a tener una serie de compartir, que van a ser muy buenas a través de la historia de la iglesia. También quiero aprovechar para saludar a todos los hermanos que se están uniendo ahí al chat, a nuestro hermano soldado de Cristo, y les pedimos a los hermanos que compartan este video, que son muy educativos y que son compartir, que se hacen muy poco dentro de las redes sociales, ¿no? Una postura evangélica y un licenciado en teología católico, y sobre todo que son debates históricos. Pues sin más preámbulos, también agradezco a toda la audiencia, a nuestro hermano soldado de Cristo, mi hermano Iván Moreno, a nuestros hermanos que nos ayudan a moderar ahí el canal, al pastor Rafael Vargas, al pastor Magno Lastra, que Dios lo bendiga, estaba por ahí enfermo, y damos gracias a Dios que ha mejorado grandemente. Gracias, hermano. Gracias, hermano Salvador. Adelante, licenciado Guido Rojas, con su presentación y su saludo. Gracias, bendiciones para ti, Arnold, bendiciones para Salvador, un saludo desde Palmira, Colombia, también para toda la audiencia de este canal, de nuestro amigo Salvador Barragán. Con este tema, como decía nuestro amigo apologista mexicano, nuestro amigo Salvador Barragán, un tema sobre la historia del cristianismo primitivo, los primeros movimientos, como decía, cada uno es de la óptica, muy interesante, va a ser muy dinámico, creo que vamos a tener 2 tiempos más o menos de unos 15 minutos. O sea, son muchos movimientos. Yo por lo menos ya le dije con anterioridad a nuestro amigo Salvador Barragán, quiero hablar sobre lo que es los gnósticos y los novacianos, evidentemente desde mi óptica como un teólogo católico, pero también con esa misma perspectiva siempre de escuchar y de aprender también del otro. Entonces, gracias a ambos, sobre todo también a nuestro amigo Arnold Portilla, que acaba pues de llegar de su trabajo, siempre saca el tiempo suficiente para hacer estos espacios de moderar y de llevarnos los tiempos establecidos. Entonces espero que sea del agrado de todos, como siempre pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Adelante, Arnold. Muchas gracias, licenciado. El licenciado Guido Rojas dijo algo muy cierto. Él dijo iluminación del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y es que muchos de nosotros tenemos en nuestras amistades o en los colegios o en las universidades gente que conoce la Biblia, gente que sabe de la palabra de Dios. Y aparte de que leen la palabra de Dios, leen las revelaciones de los apóstoles que conocemos como Nuevo Testamento, pero no tienen la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Yo tenía muchos amigos que conocían mucha Biblia y siempre andaban buscando versículos bíblicos solo para molestarme, pero no eran cristianos, yo los consideraba ateos, ¿no? Pero sí es cierto, ¿verdad? Sin la iluminación del Espíritu Santo de Dios, pues vamos a hacer mucho ruido. Por mucho conocimiento que tengamos, simplemente va a ser ruido tras ruido. Entonces, sin más ni menos, adelante, hermano Salvador Barragán, usted va a comenzar. Cuando usted esté listo, yo le comienzo a tomar el tiempo. Cuando usted comience a hablar, yo le comienzo a tomar el tiempo. Y gracias, hermano. Adelante, hermano Arnold. Ok, hermano, continúe. Preséntenos
Primeramente su introducción, de quién nos va a hablar, de qué grupo nos va a hablar y luego los introduce. Ok, entonces ahorita no corre mi tiempo todavía, ¿verdad? O ya, pues ya voy a iniciar. Me gustaría que presentara los grupos de los que va a hablar por nombre y luego ya comienza su exposición. Ok, bueno, yo voy a hablar acerca de los movimientos cristianos. Me voy a enfocar a lo que fue más que nada la dispensación de la iglesia. Voy a hablar un poquito acerca del movimiento de los montanistas. Voy a hablar un poquito acerca de Tertuliano, por qué se une a este movimiento montanista. Voy a hablar también del primer imperio, del primer país o el primer imperio cristiano, que no fue Roma, sino fue otro imperio antes de Roma. Voy a hablar cómo el cristianismo hasta el siglo II enfocó muchos lugares. Esa va a ser más o menos mi... No va a ser tanto un tipo apologética de hablar de la Iglesia Católica, ni que no de la Iglesia de Cristo, sino los movimientos que surgieron dentro del cristianismo. Muy buena introducción, hermano Salvador. Muchas gracias. Entonces, prosiga con su exposición. Aquí le comienzo yo a tomar el tiempo. Adelante. Sí, gracias. Gracias. Bueno, primeramente quiero empezar diciendo acerca de los movimientos cristianos. Primeramente, pues sabemos que los movimientos cristianos dentro de la iglesia primitiva aconteció en una casa. Cuando nuestro Señor Jesucristo celebra la Pascua con sus apóstoles, fue dentro de una casa. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece resucitado, fue en una casa. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés, ellos estaban reunidos en una casa. Se cree que esta reunión de esta casa fue de Juan Marcos, por las referencias históricas que ahí hay dentro mismo de la Biblia. Se cree que fue la iglesia de Juan Marcos. Entonces desciende el Espíritu Santo y la iglesia primitiva o la iglesia de esos 5,000, de esos 5,000 personas que descendió el Espíritu Santo sobre, que venían de muchos lugares, venían de Roma, venían de Frigia, venían de España, que en muchas partes de ellos eran prosélitos, que eran hijos de madres judías, y esas personas, el ministerio era de llevar el evangelio a otros lugares. Entonces ahí vemos 5,000 misioneros el día de Pentecostés, 3,000 en un día y como 2,000 en otro día, 5,000 misioneros que son capacitados por el Espíritu Santo para llevar el evangelio y para llevar la predicación a sus hogares y a sus regiones. Bueno, quiero empezar leyendo lo que dice el doctor Pablo Deiros en su libro Historia del Cristianismo o los primeros 500 años del cristianismo. Dice, a finales del segundo siglo el cristianismo se había difundido por casi todo el mundo, por todo el mundo mediterráneo. Se encontraba bien establecido en el norte de África, en Galia, en España. Dice, es probable que para esta época haya alcanzado las Islas Británicas. Hacia el sudoeste se estaba esparciendo a lo largo de los márgenes de Africana y en Arabia, del Mar Rojo, hacia el este del imperio, había conquistado la pequeña ciudad-estado de Edesa, y desde ahí se estaba extendiendo hacia el norte, llegando a Armenia, hacia el este iba penetrando en Persia, y aún más allá dirigiéndose hacia Asia Central. En este tiempo, o sea, vemos un movimiento cristiano que para el siglo II, ya la iglesia cristiana se había llegado a muchos lugares, a muchos países. Se dice que para finales del siglo II el cristianismo había penetrado hasta China, los países nórdicos, lo que hoy en día conocemos la Gran Bretaña. ¿Quiénes llevaron el evangelio a esos lugares? No se sabe precisamente. O hay muchas tradiciones, hay muchos escritos, incluso de origen paganos, que quieren darnos unas referencias quién llevaron el evangelio a esos lugares. Entonces tenemos una reseña histórica que da el mismo doctor Pablo Deiros. Dice que las tradiciones más antiguas atribuyen el evangelio de origen apostólico al movimiento cristiano en Armenia. Y según la tradición se habla del apóstol Tadeo. Se dice que se ministró en ese país al oeste del mar Caspio por unos 8 años. Entonces, el primer imperio cristiano fue en Armenia. A mediados del siglo III, por el año 250 después de Cristo, el emperador y toda la comunidad de Armenia se convirtió al cristianismo. Hay un historiador griego llamado Sosomenos, de origen pagano, donde esto lo menciona Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, escrita a principios del siglo IV,
donde dice que estos armenios fue la primera comunidad cristiana o el primer imperio cristiano junto con su emperador. Entonces el cristianismo llegó a muchos lugares donde la iglesia llegó por medios desconocidos, pero también hubo movimientos dentro del mismo cristianismo, el cual no estuvieron de acuerdo con muchos obispos, con muchas partes que se conmovían dentro de las iglesias, porque recordemos que el cristianismo, y lo dice el mismo Tertuliano cuando refuta en su libro, en sus herejías, cuando refuta a los gnósticos, él dice a los gnósticos que la iglesia cristiana apenas es de ayer en el sentido que tenía apenas 2 siglos y medio, o 3 siglos, y había penetrado muchas regiones, muchos lugares. El evangelio iba creciendo a unos pasos agigantados. Se cree, y dice el historiador el doctor Pablo Deiros, que para el siglo III aproximadamente ya existían un promedio de 3 millones de cristianos. ¿Por qué? Porque dice el historiador pagano Celso que Jerusalén estaba catalogada como la orilla del mundo. Cuando podemos ver a Trifón, que empieza a refutar también con los gnósticos que no creían en el Dios de Israel, con Celso precisamente decía que Jerusalén estaba en una orilla del mundo y que el Dios de los hebreos dormía. Entonces, ahorita por lo que ha avanzado la ciencia y por los descubrimientos geográficos, Jerusalén se considera como el ombligo del mundo, como Jerusalén es el mejor lugar para el cual el cristianismo se esparza a todos los lugares del mundo, porque Jerusalén concuerda muy bien con todos los continentes, con las ciudades, sirve con Roma, con Éfeso, con todas sus ciudades alrededor para que el evangelio se llevara a todos lugares. La primera iglesia en los primeros 2 años se quedó estancada en Jerusalén. Vemos que ellos no querían salir de Jerusalén, entonces el medio que Dios usa para que la iglesia sea esparcida y para que la iglesia lleve el evangelio a otros lugares fue la persecución. Por medio de la persecución la iglesia fue perseguida y la iglesia empezó a predicar, empezó a enseñar. Incluso podemos ver que cuando San Pablo llega al puerto de Puteoli, salen cristianos a recibirle, pero no se sabe quién llevó el evangelio a Puteoli. No se sabe precisamente quién llevó el evangelio a Roma. Se dice una tradición que fue San Pablo y que fue San Pedro, según las fuentes de Irineo de Lyon, pero hoy en día muchos eruditos en Biblia, en historia, llegan a la conclusión de que es imposible que Pablo y Pedro hayan llevado el evangelio a Roma, porque Pablo cuando escribe a los romanos tenía un deseo de conocerlos, pero también dice que no puede poner un fundamento en donde ya ha sido edificado, o sea que esa iglesia ya había sido establecida, pero no se sabe por qué medios. Se cree que probablemente algún romano, pues escuchó la palabra de Dios en Pentecostés, fue el que llevó el evangelio a Roma. Se cree que Priscila y Aquila eran parte del liderazgo de Roma, porque son expulsados por el emperador Claudio, por el disturbio que había judíos y cristianos. Entonces, hay muchas referencias históricas. El cristianismo fue una conmovisión que impactó al mundo. El cristianismo fue un movimiento que impactó a los gnósticos, que impactó a los paganos, impactó a los gentiles. Los principales opositores del cristianismo no fueron los paganos, no fueron los romanos, fueron los mismos judíos. Vemos a través de toda la iglesia que los paganos o los romanos empezaron a perseguir a la iglesia porque fueron influenciados por los judíos. Entonces, el principal opositor del evangelio fue el judaísmo. Entonces, la iglesia empezó a crecer, la iglesia se congregaba en las casas o en los changarros, como dicen por ahí algunos católicos, no tenían templos, se reunían en casas privadas, en las montañas, en los barrancos. Era un estilo totalmente diferente a lo que hoy en día conocemos. Y lo dice el apóstol Pablo cuando empieza a mencionar y empieza a saludar a la casa de Filipos, a la casa de Roma, a la casa de Tesalónica, a la casa del César, porque fue tanto el evangelio que impactó, incluso se cree que a sobrinos o a primos de los emperadores romanos paganos, porque el Espíritu Santo trabajaba a través de la iglesia. Entonces la iglesia creció, murieron los apóstoles y viene la era que se le conoce como la era posapostólica o los padres apostólicos, que es la segunda generación de cristianos, que son los 7 documentos históricos fuertes que tiene la iglesia o la primicia que tiene la iglesia, que sabemos que son los escritos de Ignacio, que son los escritos de Policarpo, que son los escritos del pastor de Hermas, Bernabé, la Didache, 7 documentos. Entonces, a partir del siglo II del año 100 después de Cristo, la iglesia todavía se cree que existía un colegio de ancianos dentro de las casas de oración donde se congregaban los cristianos. Los gnósticos eran un grupo de, pues bueno, la palabra gnosis significa sabiduría,
Los gnósticos eran muchos grupos, pero no tenían ellos una confesión de fe, no tenían una creencia sólida, ellos pensaban a como se les viniera la gana, porque dentro de la mitología y de la filosofía griega había muchas vertientes. Estaba el pensamiento de Platón, estaban los pensamientos de Sósimo, estaban los que mismo apóstol Pablo tuvo que refutar, que eran grupos gnósticos, pero ellos, cada innovación que venía, ellos la tomaban y la querían interpretar. Entonces las herejías empezaron a surgir dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Yo les quiero hablar acerca un poquito de los montanistas, que fue un grupo de movimiento de cristianos que ha sido muy prejuiciado por muchos movimientos, incluso protestantes, incluso también muchos movimientos católicos han sido prejuiciados, pero hay historiadores que han salido a la defensa de estos grupos de los montanistas porque en realidad se tiene una compilación histórica muy poca, porque ellos fueron perseguidos y fueron excomulgados de aquel tiempo de aquella iglesia. Les voy a leer un poquito lo que escribí con acerca de este historiador bautista, y les voy a dar aquí la fuente. Es el doctor John Christian, profesor de historia cristiana en el Instituto Bíblico Bautista de Nueva Orleans, y él nos habla acerca de este movimiento de los montanistas. Dice: la iglesia montanista, la primera protesta que se materializó al buscar al apartarse de la creciente corrupción de los tiempos, fue de las iglesias. O sea que a mediados del siglo II, el año 150 después de Cristo, 5 minutos, deme 20, hermano, y le da 20 a Guido para poderles, porque apenas voy a hablar de los montanistas. Entonces, este grupo de montanistas, se dice que ya a partir del siglo II la iglesia ya se estaba empezando a corromper. ¿En qué sentido? Corromper en el sentido de que cuando la iglesia quiso llegar a los gnósticos, ¿sí? Para los cristianos, algunos cristianos, todo era cristiano. Un ejemplo, los gnósticos o los griegos creían en la inmortalidad del alma, igual que los cristianos. Entonces lo dice el doctor Justo L. González, que ellos empezaron a adoptar muchas cosas de los griegos, muchas filosofías griegas. Entonces este grupo de montanistas empezó a protestar en contra de movimientos de la iglesia en general. Sí, dice, los montanistas, su líder fue originario de Prusia y surgió alrededor del año 156 el movimiento. Y podemos llegar a pensar a lo mejor que esta fue una secta fundada por Montano, pero tenemos algunas fuentes bíblicas. Podemos leer en Hechos 18:23, donde el apóstol Pablo predicó en Frigia. En Frigia fue donde nació Montano y fue donde surgió este movimiento montanista para el año 156 de Cristo. Entonces, Pablo visitó la ciudad de Frigia y ahí fue donde nació este grupo 156 después de Cristo, identificado como los montanistas. No porque Cristo haya fundado montanistas, no, porque el líder de este grupo, de este movimiento que empezó a protestar en contra de la impureza de la iglesia, se llamó Montano. Entonces, Tertuliano, quien abrazó los principios del montanismo, fue su más ardiente promotor y defensor. Ellos sostenían que las ciencias y las artes y toda educación mundana o forma de vida alegre debían ser evitadas porque tales cosas pertenecían al paganismo. Para ellos la corona máxima de su vida era morir como mártires por sus convicciones. Para ellos la vida religiosa debía ser austera. La iglesia debía defenderse a sí misma del pecado mortal, excluyendo a quien había cometido, pues la santidad de la iglesia montanista dependía de la santidad de sus miembros. Con tales principios era un hecho que entrarían en conflicto con el cristianismo popular de la época. El centro de las discusiones entre esas corrientes era la vida en el espíritu. Se cree que en los montanistas sí hubo abusos por parte del espíritu, se cree que sí hubo abusos por parte de algunos movimientos montanistas, no de todos, acerca del Paracletos, que fue el Espíritu Santo. Entonces la vieja iglesia demandaba pureza, la nueva iglesia había hecho un trato con el mundo, decía Montano, y se había arreglado cómodamente con él por las filosofías griegas. Los montanistas, por tanto, decidieron separarse de esos movimientos que se habían contaminado. Esto lo dice la enciclopedia de Eros en el tomo 3, y esto fue escrito en 1562 por un erudito llamado Müller. Entonces dice, los montanistas lo rechazaban. Tertuliano creía que solamente los adultos debían de ser bautizados. Una de las características de los montanistas era que rechazaban el bautismo de niños, de que el bautismo tenía que ser sumergido. Los montanistas estaban profundamente arraigados a la fe, coincidían en la Trinidad, porque recordemos que Tertuliano es el precursor de hablar de la palabra Trinidad, y los montanistas creían en el pecado original, creían en la Trinidad, creían en el bautismo, creían en la Santa Cena, porque también celebraban la comunión de la Eucaristía,
¿sí? Los montanistas aceptaban el Antiguo Testamento como regla de fe. Se cree que estos grupos de montanistas para finales del siglo II ya tenían un canon del Nuevo Testamento completo, compilado, y ahorita les doy la fuente. Ellos rechazaban recientemente el surgimiento de la jerarquía eclesiástica, así como el reclamo que hacía el obispo de tener poder y ejercer la autoridad de las llaves de Pedro. El crecimiento del movimiento montanista se extendió rápidamente a través de Asia Menor, África del Norte y por un tiempo en la misma Roma. Su posición era muy atractiva a los moralistas recalcitrantes, a todos los que abogaban por una disciplina estricta y generalmente las más profundas y piadosas mentes entre los cristianos. El montanismo tenía la ventaja de que reclamaba tener el respaldo de la revelación divina para los estrictos principios que predicaba. El montanismo causó tal conmoción en Asia Menor que a finales del siglo II, que varios concilios fueron convocados para oponerse al movimiento montanista, hasta que llegó el punto en que el movimiento montanista fue oficialmente condenado, pero el montanismo continuó siglos, aunque posteriormente fue conocido con otros nombres. Entonces los montanistas impactaron a África del Norte, impactaron en Asia, impactaron en Roma, impactaron en muchos lugares, y de ahí se desprendieron muchos movimientos cristianos. Los montanistas no fueron tachados por la iglesia como herejes. Se cree que Tertuliano fue viudo y Tertuliano se une al movimiento de los montanistas porque él veía la pureza, veía la tranquilidad de los montanistas, veía que ellos se enfocaban y querían regresar a los principios bíblicos, a los principios de la iglesia. No se abrazaban mucho por las riquezas, no se abrazaban mucho por la filosofía, no se abrazaban mucho por la jerarquía eclesiástica. Ellos se oponían a que el obispo debía tener el control universal de las iglesias o el poder jurisdiccional. Los montanistas reclamaban que era el Espíritu Santo el que debía llevar el control de la iglesia, y que era el Espíritu Santo el que tenía que traer la revelación a la iglesia, y que era el Espíritu Santo el que tenía que ordenar a los obispos, que era el Espíritu Santo el que tenía que ordenar a los ancianos. Esto es lo que yo he leído acerca de este profesor Bautista. Dice, la persecución ordenada por el emperador Marco Aurelio en el año 177 después de Cristo aceleró la esperanza de la venida del Señor a las aspiraciones espirituales. Eran premilenialistas. Los montanistas tenían la esperanza de formar congregaciones que regresaran a la piedad, a la pureza del evangelio, que una vez se practicó en la iglesia primitiva. Esto es vivir como los que esperan en la venida del Señor, y especialmente darle el Espíritu Santo el lugar debido. Dice, si bien entre ellos hubo exageraciones, claro, hubo exageraciones, eso nadie lo va a negar. Dice, en sentido general, la organización se había desarrollado en las comunidades cristianas y trataron de permanecer dentro de su comunión. Dice, el sistema católico, recordemos que hubo problemas entre Cipriano de Cartago y ya surgió otro grupo que se le llamó como los paulicianos. Los paulicianos también fue un grupo de cristianos, los cuales también se identifican y los conectan con los montanistas, que es una corriente. Incluso también podemos ver donde muchos cristianos de origen montanista, ellos no se identificaban como montanistas, así los identifica la historia, no decían yo pertenezco a los montanistas, o sea, ellos eran cristianos, pero eran identificados por la pureza. Recordemos también que en Oriente estas diferencias pronto condujeron a la formación de iglesias separadas del sistema católico, pero en Occidente los montanistas permanecieron mucho tiempo como sociedades dentro de las iglesias primitivas, y no fue sino hasta después de muchos años que fueron excluidos de las mismas. Ellos abandonaron. Recordemos que en el siglo IV, Constantino, antes del concilio de Nicea, hubo un concilio en Ágales o en Arpes, ahorita les paso la fuente, acerca de cómo los donatistas fueron expulsados porque no se querían someter a las dos jurisdicciones, las dos jurisdicciones o los obispos metropolitanos, que era el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. Se cree que estos donatistas, no hay que confundir porque había dos obispos donatistas, pero se le conocía como los donatistas porque estaban en el norte de África. Hasta finales del siglo II, los montanistas habían penetrado Roma, habían penetrado Asia Menor, habían penetrado el norte de África, y eran identificados por la pureza del evangelio, por guardar esa simpatía del evangelio con la pureza, y que el Espíritu Santo era el que tenía que llevar el control de la iglesia. Dice, en Cartago, Perpetua y Felicitas, el relato conmovedor de su martirio ha conservado su memoria. Dice, eran montanistas, el momento de su martirio en el año 207.
Dice, por otra parte, apenas a principios del tercer siglo, el gran líder de estas iglesias africanas ya fue Tertuliano. Tertuliano, al unirse a los montanistas, dice, se separó de la iglesia católica y escribió que donde hay, aunque sea 3 personas, incluyendo a un laico, ahí está la iglesia. Es cuando Tertuliano escribe que todas esas iglesias que no podían demostrar una sucesión apostólica también eran iglesias de Jesucristo, y que todo cristiano estaba obligado a fundar una iglesia en el sentido evangelístico, o sea que todo cristiano laico por obligación estaba obligado a llevar el evangelio a otro lugar para que el evangelio y el cristianismo fuera predicado a todo el mundo. Entonces Tertuliano también se une a los montanistas. ¿Por qué? Porque se cree que cuando él queda viudo ya no se vuelve a casar y hace un voto de pureza, porque ve la pureza y la sinceridad con que vivían los montanistas. Dice, Tertuliano se le tiene como el creador de la literatura teológica latina. A los montanistas no se les tiene que confundir como los marcionistas. Los marcionistas sí eran herejes. Marción de Sinope rechazó el Antiguo Testamento, rechazó al Dios de Israel, desechó al Dios de Abraham y dijo que él era como un tipo modalista, dijo que Jesucristo era el nuevo Dios de los cristianos. Entonces los marcionistas sí eran gnósticos 100%. Tertuliano fue un gran refutador de los marcionistas. Tertuliano fue un gran refutador de los gnósticos, y Tertuliano se une a los montanistas por este motivo. Pero se cree que los montanistas, y eso lo voy a dar en la otra introducción, se remontan hasta el siglo. Gracias, hermano. Ok, cuando usted me dijo de que le diera 20 minutos y que le diera 20 también al licenciado Guido, yo entendí por el movimiento del licenciado Guido que estuvo de acuerdo, ¿verdad? Ok, bueno, aclaro, ¿verdad? Para no confundir a la audiencia. Entonces, apague su... Gracias. Licenciado Guido Rojas, cuando usted esté listo, cuando usted esté listo me avisa, pero antes de eso, me gustaría que, al igual que el hermano Salvador, nos dé una introducción de lo que usted va a hablar, de los grupos los cuales usted va a exponer. Sí, gracias. Sí, bien, no había ningún problema de que Salvador tomara otros 5 minutos, porque trata de exponer. Bueno, yo sí específicamente voy a hablar de los gnósticos, al cual también hizo mención Salvador Barragán, porque me parece muy importante hablar un poquito sobre el gnosticismo de la iglesia primitiva, y en el segundo tiempo voy a hablar también sobre los novacianos. Más o menos van a ser, porque son muchos grupos, son muchos movimientos, entonces yo sí me voy a enfocar en esos dos. Claro que desde la óptica, evidentemente, de la Iglesia Católica, que es un poco diferente a la de Salvador Barragán. De eso se trata. Muchas gracias por la introducción, licenciado. Entonces, cuando usted comienza su exposición, le comienzo a correr su tiempo. ¿Está bien? Bien, listo. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, coincido con nuestro amigo Salvador Barragán en lo que habla de la iglesia apostólica, la iglesia como se fue forjando. Sabemos que por el Espíritu Santo ya, por eso hicimos la introducción sobre la promesa de Jesús del Paráclito, del Espíritu Santo, como es la acción también santificadora, una parte divina, y también lo que hablaba nuestro amigo Salvador Barragán de lo que es la catolicidad, en el sentido, pues, etimológico de la universalidad de esa iglesia de Jesucristo. En eso también coincidimos. Jesucristo también decía, y lo había profetizado, que en su iglesia iba a haber trigo y cizaña, y eso iba a ser hasta el tiempo de la siega. O sea, pensamos en la iglesia católica que sí hay una ortodoxia, pensamos que hay una sana doctrina, pensamos que sí hay una jerarquía, pensamos que hay un liderazgo, pensamos que hay un primado, y eso también tiene mucha relación directa con estos primeros movimientos, por lo cual para la Iglesia Católica son considerados algunos cismáticos y algunos también heréticos. Coincido con Salvador Barragán con el gnosticismo, porque es casi a la par. El gnosticismo nace también con el mismo cristianismo. Hoy en día se considera también como una iglesia gnóstica, con algunas variantes, pero hay un gnosticismo también desde el punto de vista que lo podemos hacer ya de la iglesia primitiva apostólica, o sea, del siglo I, que es importante analizar, que es importante clarificar. Yo también, como Salvador Barragán, muestro fuentes, me gusta también a veces, parte también de la exposición es fuentes en físico, como me gusta de mi biblioteca personal. Tengo a este libro que se llama Para leer la Biblia. Este es un libro sobre introducción de los estudios bíblicos. Este es un libro católico de una congregación católica que se llama El Verbo Divino, que se dedica especialmente a la difusión de la palabra de Dios. Y tiene una definición que me parece muy interesante.
muy teológica, un extracto sobre lo que era el gnosticismo, y tiene como título El gnosticismo, una pseudociencia que hacía estragos. Dice, hay numerosos contactos con lo que era la gnosis en el Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, aquí nos hablan de Simón el Mago, que aparece en Hechos capítulo 8, era gnóstico. También hay apóstoles que condenaron el gnosticismo también, y ahí vamos viendo también lo que era la vertiente de lo que era la veracidad de la doctrina de Jesucristo, de estas primeras corrientes. En especial sabemos toda la gran apología que hacía Pablo, y también Juan, combaten especialmente el gnosticismo, y también lo que es la carta de Judas Tadeo, y más tarde la segunda carta también de Pedro, constatan las dificultades que plantearon los propagandistas de esta corriente de pensamiento. La gnosis es una palabra griega que significa simplemente conocimiento, pero cuando se la toma en un sentido absoluto para designar el conocimiento supremo, ahí viene ya un poco ya la cuestión delicada, o la ciencia por excelencia, indica entonces una especie de ciencia oculta que viene a rivalizar con el cristianismo, o que intenta desnaturalizarlo. Y esto es importante porque para la Iglesia Católica nosotros creemos de que el depósito de la fe como tal, Jesucristo lo confiere a la Iglesia. Creemos en el primado de Pedro, creemos en una sucesión apostólica, creemos en una jerarquía, creemos en una ortodoxia en el sentido de la fe, también tanto de la Biblia como de la tradición cristiana, y en eso también coincido con nuestro amigo Salvador Barragán de lo que son las fuentes también primarias de lo que ya el siglo segundo, fuentes extrabíblicas, que para la Iglesia Católica también, como decía, la Didache, la carta de Bernabé, las epístolas de estos dos grandes episcopos como era Ignacio de Antioquía y Clemente Romano. En un sistema dualista, también los gnósticos, un tema dualista, o sea, una doble connotación para el mundo en dos partes. Frente al Dios bueno, también lo que nos explicaba Salvador Barragán, había un Dios malo, que es precisamente el que creó el mundo. Así pues, la salvación consistía para el hombre en separarse de este mundo, de todo lo que era mundano, malo, que pertenecía al cuerpo, para liberar el alma. Ahí está ese dualismo. Solo una revelación para ellos, una luz, es capaz de arrancarlo de las tinieblas de esta cárcel corporal. Ellos veían el cuerpo como una cárcel que tenían, por así decirlo, liberal, y todo lo que tiene que ver en relación a lo que era funciones del cuerpo humano, como era la misma sexualidad, era contrario a ese mismo ideal y pensamiento. O sea, ahí también coincido con Salvador, porque son ya corrientes que se van extralimitando, se van ya desviando de lo que es pues la correcta interpretación de estos temas en el campo moral propiamente dicho. Por consiguiente, hay que incitar al hombre a la separación de un cuerpo por diversas abstinencias en el plano de la alimentación. O sea, tenían ciertos por ejemplo, alimentos que no comían, la leche, y a veces, por ejemplo, muchos de ellos, todo lo que eran vegetarianos, ¿no? Y también de la sexualidad, el licor también, y buscando una especie de existencia angelical, o sea, una especie más, relacionarse más con estos seres etéreos, angelicales, seres espirituales puros y perfectos. Pero sucedió muchas veces que este hermoso principio hacía caer a sus seguidores en una anormalidad total, por el pretexto de que no cuenta para nada lo que es del cuerpo, que también es obra de la creación de Dios. Para los gnósticos era importante admitir que Jesús hubiera hecho verdaderamente hombre. Pensaban que no había tomado más que la apariencia de una condición humana. Aquí viene otra corriente también de esa misma época, principios del siglo segundo, que son los docetistas, que también decían que era la apariencia de Jesucristo, era una apariencia corpórea simplemente, apariencia, o sea, que Jesucristo no había muerto en la cruz como verdadero hombre, en el cual nos redime para nosotros la salvación. Entonces, ante esas corrientes, ante esas herejías, ante esas desviaciones, la Iglesia Católica desde los siglos primeros tomó pues una correcta interpretación y un correcto análisis del mismo. Es frecuente que los autores del Nuevo Testamento utilicen el vocabulario de esta escuela de filosofía religiosa para combatirla mejor. Hace mucho tiempo que se ha observado que Juan, por eso se le llamaba como Juan el teólogo, utilizaba los conceptos de luz y de tinieblas, ahí para hacer una diferencia también, y presenta la literatura también algo muy a la par de lo que era también los monjes o los esenios del Qumran también, pero no hay una relación directa. Algunos quieren relacionar a Jesucristo o a Juan el Bautista con esa comunidad esenia, eran unos judíos aparte que vivían muy alejados de lo que era Jerusalén, el mismo templo, los mismos saduceos, pero hay cosas en común, pero también no hay una relación directa. O sea, no se puede verificar históricamente que tanto Juan el Bautista como el mismo Jesús
Jesucristo tuvieran una relación directa con este movimiento de los esenios. Pero hay algunas cosas que se puede ver a la par en la literatura también, donde se habla también de lo que es estos mismos vocablos interpretados como lo que es la luz y las tinieblas. Juan ratifica las cosas señaladas, pero no hay más luz que viene solamente de Dios, y es por la misma revelación de Jesucristo, que es el mismo principio divino hecho carne, o sea, que se hace carne, zar en griego. Su preexistencia humana, el prólogo de Juan, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ya en el versículo 14, en el versículo 18, donde dice que cuando se hace carne, cuando se hace hombre, es que nos muestra su gloria. Esa misma literatura joánica, del compendio joánico, como mismo acá dice, el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, 14, el 8 y el 12, es una relación directa de que se combate a los gnósticos. Más adelante también dice, en la primera carta de Juan, ya a finales del siglo siglo I, hacia los años 90, no se dirige a una comunidad en particular. Las cartas de Juan, por así decirlo, son cartas católicas, en el sentido pues de que son para todas las primeras comunidades, sobre todo de Asia Menor, pero tiene a la vista una dificultad particular. La iglesia, aquellos tiempos, la iglesia todavía, los apóstoles, le dirá por este apóstol en Éfeso, Turquía, hacia los años 90, tiene que enfrentarse con una curiosa corriente de pensamiento que le gustaba convertir a Jesucristo en un personaje, como decíamos, evanescente, es una especie casi de fantasma que no había tenido nunca una existencia terrenal. Y entre los muchos pasajes, por ejemplo, que se menciona indirectamente a los gnósticos, podemos citar en 1 Juan capítulo 3, verso 1-3, donde los cristianos son los hijos de Dios, en la fe, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, y también por el Espíritu, que es posible desenmascarar ahora a quienes, a los anticristos, así se le denominaba a los gnósticos como los anticristos, esos falsos profetas que niegan que Jesús ha venido en qué, en carne, revestido plenamente en su condición humana. Entonces, ahí vemos cómo se combatía el gnosticismo, los docetistas y todas estas mismas desviaciones. Estamos hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, pero que también va a trascender al siglo II, al siglo III y siglo IV, porque, como decía Salvador Barragán, muchos movimientos gnósticos también fueron surgiendo a la par y casi con esta misma concepción dualista. En este mismo libro, Consulta dice, pone aquí de manifiesto una lámina sobre lo que es este Códice Vaticano. Voy a explicar por qué aparece el Códice Vaticano. Es muy importante. Es un prestigioso manuscrito del siglo IV después de Cristo, escrito en unciales, es decir, en mayúsculas. Se encuentra en la Biblioteca Vaticana, de ahí el nombre. Se le considera como uno de los mejores testimonios del texto griego, ¿ve?, del Nuevo Testamento, lo que se llama en crítica textual, o sea, los textos recibidos. Y en esa lámina que mostré aparece una parte de lo que era el final de la primera carta de Juan, la totalidad de su segunda carta y el comienzo también de la epístola de Judas. ¿Y eso por qué es importante? Porque estas epístolas universales, en el sentido que eran a diferentes destinatarios cristianos, se combatía lo que era el gnosticismo. ¿Por qué hablo del Códice Vaticano? Al igual que el Códice Sinaítico, esos primeros códices son muy importantes para los estudios bíblicos, tanto de la Iglesia Católica como también de las iglesias cristianas, porque a la par de los gnósticos también, ya en el siglo II, aparece también otro personaje, al cual también nuestro amigo Salvador Barragán está haciendo alusión, que era Marción. Ese lo voy a hacer de este libro de nuestro amigo Justo L. González, que se llama Historia Abreviada del Pensamiento Cristiano, donde nos dice también algo importante sobre Marción, y que tiene también una relación muy directa también de la forma como pensaba y la forma como también se fueron desviando también estos marcionistas, la forma como esa misma iglesia cristiana primitiva combatió esas desviaciones. Nos dice aquí Justo L. González, sabemos que es un erudito, un teólogo, un historiador metodista, pero es un libro pues importantísimo sobre la iglesia primitiva. Habla que Marción, en la página 52 y 53, era originario de la región de Ponto, en Asia Menor, donde su padre era un obispo. De allí partió, hizo un recorrido por Asia Menor y pasó después a Roma. Y quiero ver mucha importancia porque Roma, la sede de Roma, sede de la Iglesia Católica, sede donde están los sepulcros del apóstol Pedro y Pablo, sede de lo que es el episcopado, como lo que es hoy día es el Papa, tiene una relación muy directa, como también desde la propia Roma se combatía estas primeras herejías. Aquí llegó a Roma este personaje llamado Marción y continuó forjando su pensamiento hasta que probablemente hacia el año 144, estamos hablando ya de mediados del siglo II, ya estamos haciendo el salto de los gnósticos, desde la época de los años 90 con lo que es el convenio joánico, a este otro personaje también Marción, mediados del siglo II, fue expulsado de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la misma iglesia
de los apóstoles, la misma iglesia que hace esa misma trascendencia. ¿Por qué? Por sus mismas desviaciones, por su mismo rigorismo, porque ya iba en contra de lo que era la sana doctrina, que era, pues, por así decirlo, la herencia como tal de la asistencia del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Entonces fundó una iglesia llamada marcionista, y esto fue lo que hizo uno de los más temibles rivales del cristianismo de aquel entonces. ¿Por qué hablo también de Marción? Porque este es el primer personaje que da, por así decirlo, un canon o una lista de libros. Por ejemplo, como decía también nuestro amigo Salvador Barragán, rechaza todo lo que es el Antiguo Testamento. Y este personaje Marción habla sobre el canon del Nuevo Testamento, incluye solamente las epístolas de Pablo y el evangelio de un amigo suyo, un compañero de viajes, da testimonio de su interés en exponer el mensaje solamente del apóstol de los Efesios. O sea, para él, todos los demás evangelios, todos los demás escritores neotestamentarios están excluidos. De ahí que fue necesario, que eso también lo hemos hablado con nuestro amigo Salvador Barragán en otros términos, también en otros encuentros, que también la misma iglesia cristiana, los primeros signos, si se fuera también con ese mismo corpus de lo que eran los libros, sobre todo el Nuevo Testamento, que es igual tanto para la iglesia católica como la iglesia evangélica, que son 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, incluyendo la carta a los hebreos, que algunos lo atribuyen a Pablo, otros a Sila, a Apolos, inclusive a Clemente de Roma, las 3 cartas de Juan, al igual que el Apocalipsis, y las 2 epístolas también del apóstol Judas y el apóstol Santiago. Eso también lo hablo porque los gnósticos, entonces por eso era necesario también a la par saber cuáles libros sí eran inspirados y cuáles no. Al igual que no solamente la iglesia, sino también estos primeros padres apostólicos, también ellos también combatieron acérrimamente el gnosticismo en este libro que llama Los Evangelios Apócrifos, muy importantes, de la editorial católica BAC, una de las principales editoriales católicas de España, para que tengamos más o menos conocimiento sobre lo que era también esa misma literatura cristiana que fue surgiendo también a la par, tanto el mismo corpus del Nuevo Testamento como las mismas referencias que nos habla nuestro amigo Salvador Barragán, de esas fuentes históricas también que decía de la de AG, por así decirlo, ese libro sobre doctrina de la iglesia, la carta de Bernabé y las otras epístolas que mencionaba. Apócrifos gnósticos, en relación se llama los apóstoles, la colección de Nag Hammadi, dice, fue descubierta entre los años de 1945 y 1946. Se descubrió en el pueblo de Nag Hammadi, situado a orillas del río Nilo, en el Alto Egipto, una gran biblioteca gnóstica en lenguaje copto, o sea, un lenguaje de aquel entonces de los egipcios, cuyo contenido son 13 volúmenes papiraceos en que se encuentran no menos de 52 obras de carácter heterogéneo, o sea, no ortodoxo, no para válido para aquel entonces, y una antigüedad considerable, porque es muy importante históricamente, los gnósticos también, de entre el siglo II y el siglo IV. Este hallazgo ha supuesto un enorme enriquecimiento en el campo de lo que es la literatura cristiana antigua relacionada con lo que son la gnosis. Aún antes de que se pueda elucir completamente y publicar el contenido de este material descubierto, entre los escritos que más hace relación con los gnósticos de aquel entonces, son 2 evangelios, el evangelio de Tomás y el evangelio de Felipe, y que aquí pues hacen, pues, en este mismo libro, hacen un recuento. Más recientemente, porque este libro se escribió en el año 2004, más recientemente, se descubrió también otro evangelio gnóstico, que también dio mucho que dar, que es el evangelio gnóstico de Judas. Lo interesante de estos casos es que en estos mismos evangelios gnósticos ellos dan a entender su filosofía, ese mismo dualismo, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios castigador, todo lo que es el cuerpo humano es pecaminoso, las mismas relaciones sexuales en señal de procreación, todo eso. Pero a la par de todo eso, tanto los primeros padres de la iglesia como esa misma iglesia cristiana los combatió enérgicamente. Inclusive muchos padres de la iglesia hablaban sobre el evangelio de Judas, pero no se tenían, por así decirlo, una papirología, sino que fue descubierta, como decía, hace más o menos unos 10 años atrás. Pero en todo caso, eso es importante también, este primer recuento de lo que era la gnosis, conocimiento de estas diferentes fracciones, porque fueron muchos también, no solamente los marcionistas, los ebionistas, los mismos gnósticos y otras corrientes heréticas, pero que todas ellas también fueron combatidas tanto por la misma iglesia cristiana aquel entonces como por los padres apostólicos, sin desconocer su importancia,
literal de ese mismo ambiente que estamos hablando de la iglesia primitiva. Bien, hasta aquí era mi primera intervención, muy sintetizada, y ya en la segunda intervención voy a hablar también de otro movimiento también que me parece interesante también, que son los novacianos. Adelante, Arnold. Guido, nomás agarraste 15 minutos. ¿No quieres agarrar los otros 5? Ok, perfecto. Entonces, déjeme reanudar el tiempo. Hermanito Salvador, ¿usted está listo? Su micrófono. ¿Cómo me escucho, hermano? ¿Se escucha bien? ¿Cómo me escucho ahí? Tiene, ¿Me creo, escucho unos bajo? segundos de retraso el sonido. A ver ahí. ¿Me escucho bien? Mira, hermano, ¿por qué no sale y vuelve a entrar? Eso sucede cuando hacen las llamadas de Messenger y estamos en vivo. Paciencia, paciencia. Voy a revisar a ver qué. Pues ¿tienes acceso a la audiencia, Arnold, para que saludes o no? Sí. A la gente del Voy a chat. colocarlo aquí. Comentarios. Aquí están. Incluso, Arnold, que si al final hay alguna pregunta interesante, tanto para Salvador como para mí, que tenga que ver con el tema, se puede responder, ¿no? Siempre y cuando sea con esa misma línea, ¿no? Claro. También, si hay algo que aclarar, pero que sea en cuanto a lo que hemos expuesto, ¿no? Por mí no hay ningún problema y si Salvador también lo quiere, también para ser partícipe también en la audiencia. Bueno, yo creo que todos acaban de escuchar. Tienen opción a una pregunta al final del video, ¿verdad? Con respecto al tema. Bajo la mirada porque estoy viendo si el hermano Salvador no me manda algún mensaje o algo. A ver, hermanito Alfa y Omega, hermanito Iván, un saludo, bendiciones. Damián Espino, bendiciones, bienvenido. Eddie Delgado, bendiciones. Soldado de Cristo, un saludo. Arturo Celuna. A ver, ahora sí, hermano, ¿cómo me escucho? Perfecto. Ok, Gracias. Sí, bueno, 15 minutos yo creo, hermano, que es Bueno, hermano, entonces, cuando comienza su exposición, yo le comienzo a tomar el tiempo. Saludando a la audiencia, estábamos cuando el licenciado Guido propuso que al final la audiencia pueda hacerles una pregunta a ustedes con respecto al tema. Ok, correcto. Perfecto, gracias. Entonces, adelante con su exposición. Sí, voy a leer la fuente de la Iglesia Peregrina, es el doctor Edmund Hammer Broadbent y es traducido del inglés es por una compañía inglesa que trabaja en literatura para traducir en español, para que sepamos acerca de lo que voy a hablar. Bueno, esto lo dice en su página número 25, dice: Orígenes planteó que la Iglesia consta de todos aquellos que han experimentado en sus vidas el poder del Evangelio eterno. Dice, estos forman la verdadera iglesia espiritual, la cual no siempre coincide con los hombres conocen como la iglesia. Su entusiasmo y mentalidad especulada llevaron
al más allá de lo que la mayoría comprendía, de modo que muchos lo consideraban herético en sus enseñanzas. Estamos hablando de Orígenes de Alejandría. Dice, pero él hacía una distinción entre aquellas cosas que tenían que ser expuestas clara y dogmáticamente y que deberían de ser expuestas con prudencia para su consideración y análisis con relación a las últimas. Él dijo, no obstante acerca de cómo serán las cosas, solo Dios lo sabe con certeza. Orígenes dedicó su laboriosa vida a exponer claramente el contenido de las escrituras por su gran obra, La Etzapla. Hizo posible una comparación expedita de distintas versiones de las escrituras. Dice, muy diferente fue Cipriano, obispo de la iglesia que estaba en Cartago, y nacido aproximadamente en el año 200 después de Cristo. Dice, este usa libremente el término la iglesia católica y no ve salvación fuera de esta. O sea, hay una postura de Orígenes de Alejandría, que Orígenes dice que la iglesia la forman todos los salvos. Y ya Cipriano de Cartago dice que fuera de la iglesia católica no puede haber salvación. Entonces aquí hay dos posturas. Dice, en tiempo, la iglesia que estaba en la época de Constantino reclamaba para sí el nombre de católica. Sabemos que, y lo hemos reconocido, que la postura católica viene desde el tiempo de San Ignacio, eso nunca lo hemos negado, y que excluía a todos aquellos creyentes que no se conformaban a ella, refiriéndose, dice, en uno de sus escritos a Novaciano y a los que simpatizaban con él en sus esfuerzos por lograr una mayor pureza en las iglesias, Cipriano denunciaba la maldad de una ordenación ilegal hecha en la posición de la Iglesia Católica. Él dice que aquellos que aprobaron las ideas de Novaciano no podían tener comunión con la Iglesia porque procuraban mutilar la Iglesia. Bueno, aquí podemos ver en este grupo apegándose a las doctrinas y lo que era lo que buscaban los paulicianos. Dice que apegaban a las doctrinas y prácticas originales del Nuevo Testamento. En mayor o menor escala se separaron poco a poco de las iglesias metropolitanas que en gran medida le habían abandonado. El hecho que el sistema de la Iglesia Católica posteriormente se convirtiera en el sistema dominante resultó que hoy es posible tener acceso a una gran cantidad de su literatura, mientras que la literatura de aquellos que no estaban de acuerdo con la misma ha sido suprimida. Así que principalmente lo que sabemos de ellos se ha deducido de los escritos dirigidos en su contra. O sea, todos esos movimientos cristianos como los montanistas, los paulicianos, los novacianos, los donatistas, los priscilianistas, muchos de sus documentos fueron suprimidos por parte de la Iglesia Católica o el movimiento católico. Esto es lo que dice el historiador. Dice, por ello resulta difícil llevarse la errónea impresión de que en los primeros 3 siglos había una sola iglesia unida y un variado conjunto de iglesias heréticas relativamente insignificantes. Dice, sin embargo, lo cierto es que en aquel tiempo, al igual que ahora, se estaba dando todo lo contrario. Había distintos grupos de iglesias que se excluían mutuamente y un buen número de maneras de creer, cada una marcada por alguna característica en específica. Los muchos grupos que obraron para lograr una reforma en las iglesias católicas sin apartarse de ellas eran conocidos como los montanistas. El uso del nombre que de algún hombre proveniente del caso de Montano para describir un movimiento espiritual extenso resultó tanto un poco engañoso. Otro de los grupos que tenemos fueron los priscilianistas. Los priscilianistas fueron acusados de brujería y fueron llevados a Trévelis, condenados por la Iglesia Católica en aquel entonces y entregados a las autoridades católicas. Fueron ejecutados en el año 385 después de Cristo por Martín de Tours. Entonces, estos eminentes obispos acusaron a este grupo de priscilianistas que se concentraban en España, los acusaron de maniqueístas. Y estos obispos, Martín de Tours, del cual estoy hablando, y el obispo de Milán, protestó en contra de esta masacre que se había hecho, porque ellos habían decapitados y se encontraba una viuda muy reconocida dentro de estos términos también, que se había hecho una ejecución en contra de estos hombres llamados los priscilianistas, que después, a mediados del siglo XVIII, dice el historiador, que se encontraron unas fuentes acerca de la confesión de estos hombres de los priscilianistas y se cree que todas esas pruebas que les habían fomentado habían sido falsas para poder tener algo justificable para que no se apartaran dentro del movimiento católico que ya estábamos hablando a partir del siglo IV que ya existía. Entonces podemos ver y podemos atar cabos que a través de la historia
podemos encontrar grupos que no simpatizaron en enseñanza, en doctrina, con dentro de la Iglesia Católica. Hablamos de los montanistas, de los paulicianos, no voy a hablar mucho, lo voy a hablar en otra sección, pero también encontramos a Pauliciano, que se encuentra en una controversia con Cipriano de Cartago. De hecho, Cipriano de Cartago es el que propone que las personas que hayan sido bautizadas por los herejes se tienen que volver a bautizar. Entonces Cipriano de Cartago habla de un rebautizo también, que porque el bautismo de los herejes no sirve. Entonces hay este movimiento de los paulicianos, y dice el historiador que les mencioné que es una conexión de estos montanistas con los paulicianos, que fueron grupos que no simpatizaron eclesiásticamente y que ellos lo que trataban era de guardar la pureza del evangelio, que la iglesia siguiera conservándose en ese movimiento que se le conocía como un movimiento puro, por el cual impulsó a Tertuliano de Cartago a unirse a estos grupos. Les voy a leer algo lo que dice este historiador acerca de Tertuliano. Dice, perdón, no Cipriano, Tertuliano. Dice, apenas a principios del tercer siglo, el gran líder entre las iglesias africanas, el eminente escritor Tertuliano, al unirse a los montanistas, se separó de la iglesia católica. Él escribió, donde haya, aunque haya 2 o 3 personas, incluyendo a un laico, ahí está la iglesia. Dice, un movimiento muy diferente que se propagó ampliamente hasta convertirse en uno de los rivales más serios del sistema católico fue el de los marcionistas, del que les mencioné. Dice, Tertuliano, apologista y teólogo, se le tiene como el creador de la literatura teológica latina. Sus numerosas obras y tratados, especialmente su apologética, se caracterizaban por una áspera elocuencia que reflejaban la austeridad extrema de sus convicciones y el rigorismo con que concebía la vida cristiana. Dice, de origen pagano, Tertuliano se convirtió al cristianismo influenciado probablemente por ejemplo de los mártires de las persecuciones. Se casó con una cristiana y al enviudar rehusó a volverse a casar. Contrariado por los ejemplos de corrupción que observaba en la iglesia, abandonó el catolicismo y se unió al grupo de los montanistas. Dice, sus escritos, es como ya hemos citado, una obra dogmática de primera importancia. Praxeas, según Tertuliano, había impedido el reconocimiento de la profecía montanista por el obispo de Roma. Como es costumbre, Tertuliano convierte el acusador en acusado, y Tertuliano acusa al obispo de Roma y lo denuncia como monarquío, como monarquista, como que quería abusar y le quería quitar el poder al Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios ya no actuara en la iglesia, y ahora tenían que actuar los hombres y tenían que actuar las personas por medio de los obispos ya monárquicos o de una manera jurisdiccional. En esto es lo que se oponían estos grupos de los montanistas, de Tertuliano, de los paulicianos, de los donatistas, que fueron grupos cristianos que fueron mucho antes de la Reforma Protestante, pero que no simpatizaron con muchas formas dentro de la Iglesia Católica. Dice Tertuliano, denuncia cómo el monarquismo y aprovecha la ocasión para desarrollar su propia doctrina de la Trinidad, que vendrá a ser oficialmente aceptada. Dice, ellos querían mantener la disciplina de la iglesia en sus propias manos. Esa era la denuncia de Tertuliano, esa era la denuncia de los novacianos, y esa era la denuncia de los priscilanistas. Esta era la denuncia de estos grupos de movimientos cristianos. Dice, enseñaban que era necesaria una completa separación del mundo. Los líderes de la iglesia querían mantener la iglesia tan abierta como fuera posible hacia aquellos, para que fuera de ellos, a quienes, a pesar de la oposición oficial, el montanismo se propagó rápidamente y muy pronto salió de Asia Menor y entró en Europa y en África del Norte. Fue recibido con agrado por muchos que eran perseguidos como una señal del fin del mundo. Otros lo aceptaron en un momento en que la vida de la iglesia se estaba tornando cada vez más mundana. Mundana en el sentido de que la iglesia en aquel tiempo, muchas partes del cristianismo se estaban contaminando con la filosofía griega, con la gnosis griega, y esto lo podemos ver en algunos escritos de muchos cristianos, o sea, y esto no desacredita su fe y su convicción por Cristo, pero podemos ver a Orígenes de Alejandría que él se castró para no tener tentación, pero se le conoce como un gran apologista, se le conoce como un gran escritor, Orígenes de Alejandría. Podemos ver los padres de la iglesia como también por ahí tenían su sello dentro de la filosofía platónica. Dice, fue recibido con agrado por muchos que eran perseguidos como una señal del fin del mundo, y eran perseguidos no por la iglesia católica, quiero aclarar, eran perseguidos por el imperio en este tiempo.
Dice, otros lo aceptaron en un momento en el que la vida de la iglesia se estaba tornando cada vez más mundana. El montanismo era para ellos como un símbolo del retorno a la pureza de la comunidad cristiana primitiva. Entre estos estaba Tertuliano, el gran teólogo que había nacido en el norte de África, quien se hizo montanista alrededor del año 270 después de Cristo. Entonces podemos ver estos grupos de cristianos, estos movimientos de los cuales se tienen muy pocos registros. Los únicos registros que se han sacado, según lo que dice el historiador, es de los ataques que ha hecho la Iglesia Católica hacia estos grupos que se han podido rescatar. Dice, estas iglesias, aunque Novaciano no fue fundador, sino alguien que en su tiempo fue un líder entre ellos sobre la cuestión que tanto perturbaba a las iglesias durante los tiempos de la persecución, sí se debía a no recibir a las personas que habían apostatado. Ese era el problema que tenía. Dice que habían sacrificado los ídolos después de su bautismo. Novaciano adoptó la posición más rígida. Fabiano, un obispo martirizado en Roma, que en vida había ordenado a Novaciano, fue sucedido por Cornelio, que estaba dispuesto a recibir a los apóstatas, una minoría. Oponiéndose a esta posición, eligió a Novaciano como obispo y este aceptó su elección, mientras que Cornelio y sus amigos fueron excomulgados por un concilio de Roma en el año 251 después de Cristo. El propio Novaciano fue martirizado más adelante por sus simpatizantes. O sea, que Novaciano fue martirizado por oponerse a muchas enseñanzas, a muchas creencias dentro ya de la Iglesia Católica, por sus propios conocidos, como conocidos que eran parte de él, pero que después lo traicionaron. Dice, otros nombres conocidos, eso sería otro tema, pero lo voy a mencionar nada más como referencia histórica. Otros nombres conocidos como cátaros, como novacianos o por otros nombres, continuaron diseminándose ampliamente. Ellos dejaron de conocer a las iglesias católicas o de reconocer cualquier valor de sus ordenanzas. Los donatistas en África del Norte fueron influenciados por las enseñanzas de Novaciano. Ellos se separaron de la iglesia católica en cuestiones de disciplina, poniéndose énfasis en el carácter de aquellos que administraban los sacramentos, que en este caso nada más aceptaban el bautismo y la comunión, que era la Santa Cena, mientras que los católicos consideraban más importante los sacramentos en sí. Desde sus inicios, los donatistas, a quienes llamaron así por el nombre de dos de sus líderes, ambos con el nombre de Donato, se distinguieron de los católicos generalmente por su conducta y carácter superior. En algunas partes de África del Norte llegaron a ser los más numerosos de las distintas ramas de la iglesia, mientras las iglesias cristianas continuaban desarrollándose en varias formas. Una nueva religión gnóstica, el maniqueísmo, que no tenemos que confundir a los maniqueos, porque los maniqueos eran deístas, eran dualistas, con los donatistas, ni con los montanistas, ni con los paulicianos. Se parecen los nombres, pero son totalmente diferentes. Hay fuentes históricas y hay fuentes arqueológicas que desmienten que los donatistas fueran maniqueístas, ni que los paulicianos eran maniqueístas, ni que los montanistas no eran montanistas, porque manito ni nacía, eso fue hasta después del siglo IV. Surgió y se difundió ampliamente, convirtiéndose en un temible líder. El maniqueísmo sí fue una herejía totalmente dualista. Los marcionistas fueron herejes dualistas, los valentinianos fueron herejes dualistas, los gnósticos fueron herejes dualistas, eso sí hay que dejarlo claro. Se cree que por ahí algunos paulicianos también fueron contaminados, no todos, con algunas creencias maniqueas. Pero aquí lo que tenemos que recalcar acerca de estos grupos, sí, es de que estos grupos se trataron de guardar, no sé cuánto me queda, hermano Arnold, estos grupos que los mencioné acerca... 40 segundos. Gracias. Aquí terminó. Estos grupos, como los montanistas, como los paulicianos, aquí lo que estoy leyendo las fuentes históricas, es que se separaron porque ellos decían que el control de la iglesia la tenía que tener el Espíritu de Dios y no los obispos. O sea que los obispos no pueden imponer órdenes fuera de lo que ya se venía en una tradición oral y una tradición escrita, y que no se podía salir de esa ortodoxia. Ese fue el problema. Incluso Novaciano fue martirizado, fue muerto mártir a manos de sus propios simpatizantes. Estos son grupos de cristianos que se reconocen no como herejes, sino como cismáticos en el sentido que no quisieron someterse a las jurisdicciones o a sus órdenes eclesiásticas. Gracias.
Muchas gracias, hermano, Salvador Barragán. Entonces, pasamos con el licenciado Guido para su segunda intervención. Licenciado, cuando usted esté listo, yo le comienzo a tocar, yo le comienzo a medir el tiempo. Listo. Bien, coincido mucho con lo que dice Salvador Barragán, porque no estamos en un debate, sino una exposición. Lo hizo de una manera muy suave, pero evidentemente es así. En la historia del cristianismo han habido no solamente desviaciones, sino también imposición a la fuerza, y en eso pues la Iglesia Católica tiene un mea culpa en algunas cuestiones. Yo por lo menos me voy más por el orden de lo que de estas mismas corrientes heréticas desde el punto de vista teológico. Decía el Concilio Vaticano II, la verdad no se impone de otra manera que no sea por la misma verdad. Entonces, en eso también sí, algunas de esos mismos escritos se han perdido, otros se han recuperado. Por ejemplo, perdón, estaba hablando de los evangelios gnósticos. Aquí están de referencia, aquí está tanto el evangelio de Felipe como el evangelio de Tomás y el evangelio de Judas, que han sobrevivido. Pero hay que mirarlo también desde todos estos movimientos, también desde lo que era una de las fuentes para uno estudiar la historia, los conocedores de eso saben muy bien, es situar siempre la historia en el mismo contexto. O sea, si lo vamos a ver como con la mirada del hombre del siglo XXI, pues vamos a encontrar muchas irregularidades, muchos atropellos, pero en todo caso tenemos que mirarlo también desde esa misma óptica con que se vivía en aquel entonces. Me llama la atención porque nuestro amigo Salvador Barragán habló mucho de los novacianos. De eso voy a tratarme yo, inclusive que la otra vez me preguntó cuál era mi posición con respecto a novaciano. Por ejemplo, ese lo voy a hacer también de otra vez el mismo libro que me parece muy interesante. Lo podría hacer de una fuente católica, pero me gusta también compartir fuentes evangélicas cuando hago compartir con hermanos cristianos, que ya lo había mostrado, que se lo recomiendo un libro, el de síntesis de el pensamiento cristiano de Justo L. González. Porque tiene mucho que ver para mí, si nos vamos a hablar sobre lo que es la historia de la iglesia primitiva. Yo, en mi posición como teólogo católico, yo veo 5 grandes verdades doctrinales y que también tiene que ver también con estos mismos movimientos heréticos que son, en primer lugar, la Trinidad. Ya nuestro amigo Salvador Barragán también hablaba sobre Tertuliano y también sobre los padres de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente, los capadosos que defendieron la Trinidad, de los unicitarios, de los sabelianos y de los modalistas y todo eso. Para mí, otra de las grandes verdades también, y que se combatió todas esas herejías cristológicas, como decíamos también, los monofisistas, como decíamos, los docetistas, los mismos arrianos, los mismos maniqueos, también saber que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Otra de las grandes creencias también, que es otra corriente también herética, los nestorianos, María, la Teotocos, la Madre de Dios, y también, por así decirlo, podemos ver, constatar desde los primeros siglos también una veneración también, un amor especial de los primeros cristianos sobre María, Madre de Dios, sin caer en una de las grandes también herejías que eran los coridianos, que también dan un culto idolátrico a María, que eso también la misma Iglesia Católica lo condenó, para mirar esa misma perspectiva, como estamos hablando de ese mismo lineamiento, sin abusos, porque de todas maneras todo eso ya da a una herejía. Y las otras dos hechos importantes de la iglesia cristiana primitiva, que a mi parecer son importantes, son lo que es el bautismo y lo que es la Eucaristía o la cena del Señor. Con respecto al bautismo, porque eso me habla con Novaciano, también en nuestro compartir anterior con nuestro amigo Salvador Barragán, que ese sí fue más de debate, un poco también muy candente, sobre todo en lo que fue la parte de la refutación. Yo decía que de la óptica católica, para nosotros el bautismo es un sacramento, o sea, un acto santo, algo que viene directamente de Jesucristo, y algo que también es importante porque es el primer sacramento de iniciación cristiana para la Iglesia Católica, y por el cual una persona hace parte ya del pueblo de Dios, hace parte de ser pues hijo del Padre y también hermano de Jesucristo. Eso es lo que teológicamente nosotros definimos más que todo con lo que es el bautismo. Pero algo a la par que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita es que para la Iglesia Católica el bautismo imprime carácter. Imprimir carácter es que es una sola vez y para siempre. De ahí que tiene que ver lo que vamos a ver en esta segunda parte con lo que es novaciano, porque tiene que ver con el bautismo. También Salvador Barragán hizo algunas pinceladas. Dice Justo L. González, novaciano, lo poco que sabemos de la vida de novaciano ha de servirnos de recordatorio de la importancia que cobró el problema de la restauración de los caídos, así se le llamaba, de la Iglesia Occidente en el siglo III.
se le da el título de los caídos a esos cristianos. Sabemos que fueron unas persecuciones muy bárbaras, 10 persecuciones, sobre todo las últimas persecuciones a finales del siglo III, las de Diocleciano, fueron supremamente sanguinarias. Inclusive creo que escuché hablar de Salvador Barragán en algunos mártires, no sé si habló de Perpetua, de Felicitas, algo así, pero son estos testimonios de estos mártires se conservan en el martirólogo, pero no todos los cristianos tenían ese mismo ardor, no todos los cristianos tenían, por así decirlo, ese mismo arrojo de ir a los mismos leones, lo que hizo Ignacio de Antioquía, camino al martirio, sus 7 cartas que decía: quiero ser devorado por los leones, porque eso me va a hacer ser pasto de los leones, me va a hacer la corona de victoria. Algunos también fueron muy débiles. Entonces, Novaciano, con este aspecto de lo que eran los caídos, él decía de que a estos cristianos no se les podía volver a admitir a lo que era ya la comunión, pues ya el ser parte de los bautizados, porque ya cuando era bautizado también hacía parte de lo que era la cena del Señor, entonces ya participar de lo que eran las especies del pan y el vino, entendiéndose como lo entendían los primeros cristianos, la presencia de Jesucristo en ambas especies. Entonces, ese ante Novaciano, también ese mismo rigorismo, o sea, de ir ya más allá, de no tener también lo que es la misericordia divina, porque si en eso nos vamos a mirar, si vamos a hacer caso a Novaciano, ¿qué podríamos decir? Si nos vamos a ver solamente de los mismos apóstoles que renegaron de Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pedro, que maldijo conocer a Jesucristo y juró que no lo conocía. Entonces, ahí mismo, por así decirlo, si vamos a ese mismo rigorismo, el mismo apóstol Pedro hubiera quedado descalificado, y vemos que no. La misericordia de Dios es mucho más que su justicia. Eso lo tiene pues la Iglesia Católica. Entonces, a la par también, porque con esas mismas corrientes heréticas también los obispos de Roma tenían una preponderancia especial, tenían también un liderazgo importante de acuerdo a los criterios que ellos daban con respecto a estas mismas desviaciones o estos mismos criterios que tenían otro punto de vista de lo que era la visión más universal o lo que se creía en aquel entonces. Por eso había también sobre lo que fue una disputa anterior sobre un obispo también de Roma, Calisto, con un clérigo romano, Hipólito. Ahora el caso de Novaciano será la misma cuestión, en la que llevaría a romper con el episcopado establecido y provocar así un cisma con la Iglesia romana. Eso que está hablando un historiador que no es católico, sino que sabemos que es metodista. En este caso, lo que se discutía no era ya el perdón de quienes habían caído en la fornicación, batalla de Calisto y los suyos habían ganado, sino el perdón de quienes habían caído en la apostasía durante las persecuciones. Una vez más, pero ahora bajo otro obispo, un episcopo Cornelio, las autoridades eclesiásticas estaban dispuestas a perdonar a los pecadores. Estamos hablando del norte de África, o sea, una jurisdicción muy diferente a Roma en Occidente, pero que va a tener una repercusión sobre lo que los obispos de Roma designaban o lo que ellos prescribían, era también de carácter, por así decirlo, también que cobijaba, por así decirlo, doctrinalmente a las otras iglesias en otras regiones. En este caso también estamos hablando de Novaciano. A esto se oponía Novaciano en volver a admitir a estos que llaman los caídos, aduciendo razones paralelas a las de Hipólito en tiempo pasado. Y estos novacianos, Salvador Barragán decía que los novacianos eran solamente cismáticos. Aquí en relación de este libro de Justo L. González, que lo tengo en la página 95, habla también de los novacianos también. Posteriormente, él dice, en cuestión del cisma novaciano, continuó aún después de su muerte, y la iglesia que él fundó se extendió hacia Oriente, donde se fundió, o sea, donde se mezcló con algunos grupos de tendencia montanista y continuó existiendo durante varios siglos. O sea que también con lo que nos estaba también hablando nuestro amigo Salvador, con los mismos montanistas también se mezclaron los novacianos, entonces crearon también, por así decirlo, unos paralelismos muy importantes. Aquí surge en esta cuestión de lo que es la importancia del bautismo, un jerarca muy importante que es Cipriano de Cartago, uno de los grandes intelectuales también, un obispo en Cartago, en el norte de África, porque también por esa misma época surgió también otra cuestión sobre lo que era lo del bautismo con los apóstatas, o sea, los que habían renegado, en el cual él también se ve involucrado también con otro obispo de Roma, y también es interesante porque también, como decíamos anteriormente, con los que habían cometido fornicación o algún pecado de pureza, Hipólito Romano los despreciaba. El papa aquel entonces, o el obispo de ese entonces, Calisto, decía que no, que había que admitirlo, y después esa autoridad de Calisto fue admitida, el criterio de ese obispo de Roma
primaba sobre también, en este caso, de ese clérigo romano. Igualmente con Cipriano de Cartago sucedió algo también muy parecido. Él también lo dice acá en la página 96-97, surgieron problemas de la restauración de quienes habían caído en la apostasía en tiempos de persecución y ahora deseaban volver a la iglesia. Cipriano creía que debían concederles la oportunidad de retornar, pero que este debía hacerse con la debida disciplina y orden y que la decisión debía quedar en manos de los obispos. A esto se oponía un grupo de confesores que exigían que los caídos, que así se les llamaba, fuesen admitidos inmediatamente en la misma iglesia cristiana aquel entonces. En consecuencia, el problema de la restauración de los caídos llegó a un cisma, como hemos visto, y que tuvo repercusiones también hasta en la misma sede de Roma. La controversia acerca del bautismo también, a la par sobre el bautismo de los herejes, que también nuestro amigo Salvador Barragán decía, no solamente los que habían caído, o sea, el criterio era que no debían admitirse, pero ¿qué primó? Lo que pensaban los obispos de Roma, que sí debían de admitirse nuevamente, porque habían sido faltas en ese momento, pues, de debilidad, de un momento, pues, ante algo, pues, que era inminente, las persecuciones. El mismo Jesucristo también sudó gotas de sangre en el mismo jardín de Getsemaní. Vemos también como el mismo, también Pedro sale corriendo después cuando lo descubre y dice en la casa de Anás, de Caifás, dice que lloró amargamente. Entonces, si vamos a ese mismo paralelismo, a veces a la Iglesia Católica se le da palo por ser muy rigorista y también se le da palo, en este caso, por tener una actitud más de misericordia, en este caso con lo que estamos hablando de persecuciones, en el sentido que los primeros cristianos eran no solamente devorados por los leones, sino que eran crucificados, eran también utilizados en el mismo circo máximo, en obras teatrales, y después eran degollados, o también servían de antorchas humanas en lo que era la Vía Apia, esa avenida que daba a la ciudad de Roma. También se dice que en el mismo Palacio de Nerón, por la noche les ponían unos cebos y los prendían, y el mismo Nerón en su carro daba vueltas también con su arpa cantando poemas. Entonces, esa misma visión, evidentemente, aunque un instinto de supervivencia para algunos cristianos, no tenían ese mismo valor. Entonces, a eso mismo, a estos apóstatas que se llaman los caídos, dio por el mismo papa, por ese mismo obispo de aquel entonces, Calixto, que sí debían de admitirse. Cipriano también supuso también, aquí mismo lo dice, otra controversia también sobre el bautismo de los herejes giraba alrededor de que la cuestión si era válido o no, y de la cuestión consistente de que si se volvían a volver a bautizar a estos recién convertidos. Para la Iglesia Católica, y eso también quiero aclararlo, el bautismo es válido porque el bautismo no es quien lo da, sino para quien lo recibe, siempre y cuando tenga la intención de que esa persona sea bautizada, y sobre todo si utiliza la fórmula trinitaria. Esa era la cuestión que la Iglesia Católica defendía también. Estamos aquí hablando en el siglo III, de que sí era válido ese bautismo de los herejes, siempre y cuando se tuviera en cuenta lo que era la Trinidad, o sea, lo que dice Jesucristo en Mateo 28:18. Acerca de esta cuestión, la costumbre variaba según las distintas regiones del imperio, de modo que en el África, nótese, en África y en Asia del Norte se acostumbraba a bautizar de nuevo a quienes habían recibido el bautismo de manos de los herejes, mientras que en Roma, vamos a mirar a ver qué tiene que ver Roma, se aceptaba como válido el bautismo de los herejes, bajo la cláusula que ya dije, la cláusula de Mateo 28:18-19, y no se les volvía a bautizar después de su conversión. Esto llevó a otro conflicto, aquí otra vez, Cipriano con otro obispo de Roma, ya esta vez Esteban, a la sazón del obispo de Roma, quien envió, mire, otra vez, lo mismo que sucedió desde el siglo I con Clemente de Roma, que manda también una carta a los hermanos cristianos en otra jurisdicción muy diferente en Corintio, en Asia Menor. Aquí mismo ocurre lo mismo ya en el siglo III. Otro obispo de Roma también interviene, no es de su jurisdicción, pero también sobre este mismo tema, sobre el bautismo, si era o cerezo, ¿no? En este caso Esteban, con otro gran personaje que fue Cipriano de Cartago, pero él mismo, este obispo de Roma, dice aquí, envió a Cartago una epístola en la que instaba a los obispos de África a seguir la costumbre romana y aceptar como válido el bautismo de los herejes. La controversia continuó por algún tiempo y Esteban llegó a amenazar a Cipriano con romper los lazos de comunión con la iglesia norafricana, pero la muerte le sorprendió en el año 257, antes de que pudiera llevar la controversia más lejos. Un año más tarde, Cipriano murió como mártir y este dio término a la controversia con Roma.
Pero lo interesante del caso es lo que dice aquí Justo L. González. ¿Quién ganó? ¿Quién tuvo qué se resolvió después? Porque había muerto tanto Esteban como Cipriano de Cartago. Se admitía nuevamente a los que habían sido, perdón, ya lo dijimos, de los bautismos de los casinos también, se admitía a la que como válido el bautismo de los herejes, nos dice acá, el mismo Justo L. González, ya que después ambos habían muerto, dice, después de la muerte de Cipriano de Cartago, dice, sin embargo, la iglesia de la capital, en Norte de África, estamos hablando de Cartago, siguió ejerciendo su influencia y ya a principios del siglo IV, nótese bien, sin que sepamos cómo ocurrió el cambio, esa costumbre en África de aceptar el bautismo de los herejes fue claudicada e imperó lo que decía Esteban. Con eso que quiero concluir de que ante esas mismas herejías, como estamos hablando, ante esos mismos conflictos, siempre la autoridad de Roma tenía un papel importante. Tanto como sucedió con Calisto, como sucedió con Esteban, aún inclusive de un personaje también de una talla tan importante como es Cipriano de Cartago. Quiero aclarar que tanto para la Iglesia Católica, estos personajes como el Papa Esteban, el Papa Calisto, el mismo clérigo romano Hipólito, como el mismo Cipriano de Cartago, todos son considerados como santos, o sea, están en cuenta en lo que es la lista, el catálogo de los santos, también por su virtud, por su heroísmo, por su forma de ser, por su misma vida virtuosa, pero lo que quiero ver es que en ese mismo ambiente de esos mismos primeros siglos habían conflictos, habían divisiones, habían posiciones encontradas, la misma que tuvo también Pedro con Pablo sobre si se aceptaban o no a los paganos con los mismos farisantes y todas las cosas. O sea, eso siempre ha existido en la iglesia, pero siempre hay una ortodoxia, siempre hay una regla de fe, siempre también hay una prima, una autoridad, y en este caso también quería hacer la salvedad también, tanto como fue el gnosticismo de los primeros padres de la iglesia, como también lo que era la posición de los novacianos y el mismo bautismo de los herejes, lo que primó fue la autoridad de la iglesia de Roma. Bien, con eso pues termino mi intervención sobre este pues coloquio muy interesante. Faltaría también muchos otros movimientos que después también nos podemos poner de acuerdo con nuestro amigo Salvador Barragán, sin excluir también, como decía él, de que hubo abusos, de que hubo inclusive también imposición a la fuerza con la espada, porque también ya había también un imperio que ya te custodiaba al mismo cristianismo desde el mismo Constantino. Eso la iglesia no lo desconoce. La iglesia, como decía el Papa Pío, no le teme, la verdad, eso está ahí. Todo eso lo he leído, lo he estudiado, y también podemos hablar más adelante también sobre lo que fueron otros movimientos también heréticos y que también se cometieron algunos abusos, pero también es importante ver las perspectivas, como fueron los cátaros o los albigenses, que también nuestro amigo Salvador Barragán ha hecho alusión también en algunas intervenciones. Entonces, hasta ahí más o menos era mi segunda intervención sobre específicamente los gnósticos y también los novacianos. Le damos paso también a nuestro amigo Arnold Portilla, si hay alguna pregunta que tenga que ver con el tema, tanto para Salvador Barragán como mi persona, sino entonces podemos concluir. Adelante. Sí, hermano, lo dejé concluir porque me pareció muy interesante. Entonces, bien, pues hemos llegado a la etapa final. Los exponentes están dispuestos a contestar una pregunta del público con respecto al tema, ¿verdad? Para los que tomaron nota, para los que aprendimos. Las preguntas, algunas preguntitas que he mirado por ahí, pues sinceramente no tenían que ver con el tema. Si no veo ninguna pregunta, o hermano Salvador también que por ahí anda mirando, si mira alguna pregunta que le interesa. Si no, pues quedaría en la opción de que... No, hermano, no veo preguntas. Quedaríamos en la opción de que el licenciado Guido le haga una pregunta a usted y usted le haga una pregunta a él. Sí. Dice, yo he visto respetos. Hay una pregunta del hermano Alfa y Omega, el hermano Iván Moreno. Oh, a ver, déjeme revisar. Vamos a leerla. Esa no es.
Esta es. Dice, ¿por qué la Iglesia Católica se casó con el Estado si Cristo no enseñó eso? ¿Qué le parece, licenciado Guido? Bien, no, mire, ese mismo sistema teocrático lo encontramos nosotros desde el Antiguo Testamento, desde el mismo rey David, también desde el mismo rey Salomón. El problema no es tanto eso, el problema es que evidentemente se cometen abusos, o sea, la Iglesia Católica ve también en la parte humana toda esa misma fragilidad, toda esa misma a veces imponer a la fuerza, pero entonces como tal no es malo, como tal es bíblico, como tal el sistema teocrático, o sea, unir el estado temporal con lo religioso, nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Lo que sí es a veces, si lo vamos a ver desde la misma óptica del hombre del siglo XXI, es también ese mismo panorama histórico, las luces y las sombras, en el cual, pues, si nosotros vamos a mirar a ver la misma iglesia, el mismo Estado perseguía a los cristianos y ya ese mismo Estado después da la protección. Ahora, si vamos a hablar de Constantino, hay cosas interesantes, porque el mismo edicto de Milán, después los mismos primeros concilios se condenaron también esas herejías también, como los arrianos, también el mismo canon del Nuevo Testamento surge después, o sea, ya la iglesia tiene más libertad, pueden tener sus propios lugares de culto, o sea, asistencia también a los pueblos, o sea, también no podemos ver que todo lo que sea también de ligar el Estado con la religión haya sido mal. Hay cosas muy interesantes y muchos de los jerarcas, Salvador Barragán puede mirar a muchos de ellos también, a estos mismos emperadores romanos, después de cristianos, también la misma, hubo por ejemplo Ambrosio de Milán, también decía que el emperador está en la iglesia, pero no sobre la iglesia, porque también ante los mismos abusos que se cometían, muchos de estos jerarcas también daban su voz de protesta, como hoy en día lo sigue, como hoy en día también lo da la Iglesia Católica también ante algunos sistemas opresores, como fue por ejemplo el mismo comunismo también. Entonces también eso también es importante analizarlo también desde esa óptica. Esa sería mi respuesta. Muy buena pregunta. No sé si hay una pregunta para Salvador Barragán o si él mismo quiere también responderla también sería muy válido. De mirar, Soldado de Cristo hizo una pregunta después, pero creo que escribió mal la última palabra. Tal vez eran anabaptistas, Soldado de Cristo. Arnoldistas, hermano. Sí. Arnoldistas. Creo que eso fue lo que quiso decir. Ajá. Bueno. Los arnoldistas fue un movimiento también. Creo, sí. A ver, hay que preguntarle al hermano Soldado de Cristo, el moderador aquí, si se refiere a los arnoldistas. A ver. Ese es para Guido, ¿no? Entonces, a usted, aquí David Iván, a ver qué dice David. Pregunta a Salvador, me imagino, iglesia primitiva creía la mayoría de los dogmas católicos de hoy. Bueno, vamos a ver. Pregunta para el hermano Salvador. Hoy, haciendo un estudio tolcano, yo quería preguntar si... No sé si esta tenga que ver con, creo que el hermano Salvador mencionó algo de esto, ¿no? Ajá. ¿Sí mencionó algo de eso usted? Sí, lo que leía era acerca de los montanistas. Bueno, dice la pregunta. Dice Nuevo Aire TV, dice una pregunta al hermano Salvador. Estoy haciendo un estudio del canon y quería preguntarle si conoce recopiladores antes de Atanasio. Gracias y bendiciones. Sí, claro que sí. O sea, el primero en dar una lista oficial de 27 fue Atanasio en el concilio de la Odisea, si no mal recuerdo. Pero ahorita las últimas informaciones y muchos eruditos, incluso la misma Enciclopedia Católica y eruditos católicos reconocen que para finales del siglo II el 100% del Nuevo Testamento estaba no recopilado, sino compilado. Sería la pregunta más correcta. Y hay por ahí algunas fuentes. Un ejemplo, si leemos la obra de Orígenes de Alejandría, la Xálapa,
podemos encontrar los 27 libros del Nuevo Testamento, no en una lista, pero sí los menciona de manera apologética en su defensa. Entonces, si leemos bueno, Marción de Sinope hizo un canon del Nuevo Testamento, pero ¿cuál era esa compilación o ese corpus paulino que hizo Marción? Ese corpus paulino, dice F.S. Bruce, que fue el primer corpus paulino que hizo Lucas para el año 70 después de Cristo, que fue el corpus de Paulino, y se empezó a repartir entre las iglesias. Hay por ahí algunas otras fuentes, creo que está Irineo de León, menciona, o Tertuliano de Cartago más bien, en su libro En contra de las herejías, menciona más de 250 veces el Nuevo Testamento, no como en lista de canon, sino que menciona porciones del Nuevo Testamento más de 250 veces. Entonces podemos ver un ejemplo, hay muchos, está el Códice Muratori también, que no se sabe con una fecha exacta, pero se cree por las fuentes arqueológicas que fue para el siglo II, que ya contenía 23 libros del Nuevo Testamento. Contenía algunos otros que no son considerados y no fueron puestos dentro del canon del Nuevo Testamento, pero ya un 90% estaba ahí en el Códice Muratori, que recordemos que el Códice Muratori fue encontrado hasta el año 1700 o 1800 después de Cristo. Se tuvieron que hacer muchos estudios arqueológicos para dar con las fechas aproximadas, para poder traducir y todo ese tipo de cosas. Pero sí, por ahí hay ya algunas alusiones a unas listas. Está, ahorita que se me viene a la mente, bueno, los valentinianos son herejes porque ellos eran gnósticos, eran dualistas. ¿Qué eran los dualistas? Lo explicó el licenciado Guido Rojas muy bien, y yo coincido muchas cosas con lo que dijo Guido, estamos de acuerdo. O sea, los valentinianos, los dualistas decían que el Dios de las cosas buenas había hecho lo inmaterial, lo que era el alma y lo que era el espíritu. Y ellos decían que el Dios malo había hecho la cosa material. Por lo tanto, el Dios de los hebreos no podía haber hecho las cosas materiales. Por eso ellos, la carne, no veían a Jesús como Dios. Ellos eran modalistas, pues, y decían que Jesús no podía. Por eso el apóstol Juan escribe, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús vino en carne, porque esas partes de dualismo ya se venían arrastrando. Pero respecto a lo que estamos hablando, los valentinianos, a pesar de que eran herejes, porque tenían corrientes gnósticas, en su Evangelio de la Verdad también mencionan 27 libros del Nuevo Testamento. Esto lo dice el doctor F.S. Bruce. Entonces, por eso se cree, atando cabos, que a finales del siglo II el Nuevo Testamento estaba totalmente definido, que lo que hacen los concilios de Cartago, los concilios de la Odisea, no es hacer el canon, sino confirmar lo que los cristianos anticipados ya lo sabían. Bueno, esa sería mi respuesta. Gracias, hermano, gracias. Pues, por aquí está el hermano Soldado de Cristo. No sé si el licenciado Guido sepa algo de ese movimiento arnoldistas. No, nunca lo había escuchado. Y entonces vamos a... Eso lo vamos a ir desarrollando, porque estos programas van a seguir. Ahorita ya hablamos de los montanistas, de los paulicianos. Hay muchos grupos. O sea, hay muchos grupos antes de la Reforma. Aquí hay algo que me llama la atención. Que inclusive con esos mismos movimientos nos podemos poner de acuerdo con Salvador, si podemos conseguir algunos, porque yo quisiera, por ejemplo, tocar también lo que son los arrianos, los nestorianos, claro. y después también claro, lo que son la Edad Media también, los albigenses, los cátaros, los pobres de León también. Los valdenses. Los últimos estudios también, desde las dos ópticas, con la misma libertad que hemos tenido hoy en día, ¿no? No es tanto también también con la misma caballerosidad, pero también con cada uno con esa misma óptica, de decir, bueno, esto me parece bien, esto me parece mal, que es muy respetable. Sí, recordémoslo a nuestro amigo Wilmer, sí, nuestro amigo Wilmer, que no es debate, es un compartir educativo, didáctico, o sea, esto no es debate. Hemos debatido, le digo que vea otros debates que donde sí hemos debatido, esto no es debate, esto es compartir. Porque nos ve muy neutros, ¿no? Así, pero es compartir nada más. Así es. Pero ya más adelante tendremos algún debate doctrinal y ya sí, sacaremos nuestra camiseta de apologistas. De hecho, también le voy a
a proponer a Salvador que hagamos después dos especiales, uno donde cada uno diga lo bueno, tanto de la Iglesia Católica de mi parte, como de la Iglesia Evangélica de la parte de Salvador Barragán, y otro donde pensamos cada uno qué es lo que consideramos malo de la Reforma Protestante, y que Salvador Barragán nos diga qué considera malo de la Iglesia Católica. Fíjate, Guido, que eso sería bueno, y perdón que espero no incomodarte por lo que voy a mencionar, pero hay mucho prejuicio, o sea, yo también entiendo que a veces a mis hermanos evangélicos les gana mucho el celo o el prejuicio anticatólico. Y es bueno, o sea, aquí está el hermano Arnold, que también conoce mucho historia. Hemos platicado con él y muchos hermanos no lo conocen, pero el hermano Arnold es una eminencia en historia, o sea, y en enseñanza, en doctrina también. Pero sería bueno también porque la Iglesia Católica reconoce muchas posturas. Incluso Rodrigo Calvo, su maestro de Biblia, es un seminario católico y su maestro de Biblia es un bautista. Entonces, mucho estudio de la exégesis, de la hermenéutica. Pues ahorita tú veo que compraste una Biblia interlineal del doctor Francisco La Cueva, si no mal recuerdo, que es un ex jesuita y se hizo bautista. Entonces, ambas partes debemos mucho estudio acerca del estudio de la Biblia más profundidad. Sería bueno, me parecería muy bien. O sea, yo de la Iglesia Católica, un ejemplo, y lo digo así abiertamente, o sea, yo en Cristología veo que la Iglesia Católica está bien, porque, bueno, yo no comparto mucho, yo lo digo así abiertamente, yo no comparto el término Teotocos o Madre de Dios, o sea, no lo acepto, porque no es bíblico, pero no puedo negar que el ser que nació de María es Dios, 100% Dios y es 100% hombre, o sea, no puedo negar la hipóstasis bíblica, pero sería bueno, y yo en Cristología, la Iglesia Católica la encuentro bien, o sea, la deidad del Señor Jesucristo, la Trinidad, que Atanasio es el principal terror de los unicitarios, me parece excelente. Yo lo he dicho muchas veces, o sea, San Juan Crisóstomo, que es considerado por la Iglesia muy querido, o sea, para mí, o sea, en Cristología y la Trinidad, y Atanasio, Gregorio Nazanceno, o sea, mi respeto, de verdad. Sería buen programa, para que no nos gane mucho ese celo, anti, ¿no? De ambas partes, porque también hay muchos católicos que tienen mucho prejuicio ante nosotros, o sea, y piensan que nosotros, y esto no es guerra, o sea, también la Iglesia Católica le debe mucho a la Iglesia Evangélica, mucho, o sea, estudio de exégesis, de hermenéutica, de Biblias interlineales, o sea, imagínate, Guido, agarras el léxico griego de Strong. Yo digo, para hacer esa obra maestra, el léxico griego de Strong, o sea, un trabajo una obra de 20 años, o sea, claro. Alfred Tuggy con su léxico griego, no, o sea, y esos léxicos sirven tanto para católicos, tanto como para evangélicos, a pesar de que Strong es de corte pentecostal, y él fue un metodista, un pentecostal wesleyano, hizo una obra magistral que se sirven los presbiterianos, los calvinistas, los reformados, los bautistas, los católicos, y esa obra se la debemos a un hermano pentecostal, a Strong. Es una obra magistral, una obra, o sea, de verdad, y es bueno hablar de todo eso, para que los hermanos sepan también, ¿verdad? Muchas cosas. Pero esos estudios van a ser muy buenos, muy didácticos, vamos a leer todos esos grupos, a mí me interesa mucho que los hermanos evangélicos se documenten. Los arnoldistas, yo conozco la historia de los arnoldistas bien, o sea, y sé por qué les dicen así, pero no es momento de hablar de ello, ya en su momento lo vamos a hablar. Yo creo que... Pero me gustó mucho este programa. Yo creo, hermano, que sería bueno porque regresaríamos la apología a su enfoque normal, porque ahorita la apología que estamos viendo en las redes sociales está muy, ¿cómo lo diré? ¿Qué palabra uso? Está muy desviada. Dice el hermano Juan Peña, los arnoldistas son los que siguen a Arnold. Cuando estuve hablando con Jaimito Supo acerca del bautismo de los infantes, me salió con eso. Dice Arturo Luna, los montañistas. No, hermano Arturo Celuna, es montañistas. Los montañistas son los que escalan montañas. Montano es sí, el nombre. Yo creo que lo escribió mal, pero yo creo que sí se refería.
Okay. Robertson, hermano Arnold, Robertson, o sea, Robertson es pentecostal y, o sea, mis respetos para la gramática griega, o sea, la verdad que a la iglesia, o sea, muchos, y esto sucede mucho dentro de las iglesias, o sea, pensamos que las iglesias pentecostales no se han dedicado al estudio, no, o sea, yo no tengo ese concepto. Las iglesias, hay eruditos pentecostales que han hecho obras maestras dentro del estudio de la Biblia. Robertson, Strong, o sea, Strong, yo con eso, la concordancia, Strong, yo la tengo en físico. Lleva primer lugar todavía. Un saludo para el hermano Lorenzo Aldana. Lorenzo Aldama, claro, mi hermano Lorenzo, yo quiero agradecerle públicamente al hermano Lorenzo Aldana de Colorado. Es un hermano muy noble que yo le pedí un apoyo y lo digo públicamente, no para mí, para un hermanito de Colombia que estaba pasando una situación difícil y el hermano Lorenzo Aldana, yo sé que a él no le gusta que lo diga, pero lo digo públicamente y le agradezco públicamente esa obra que hizo con el hermano Robert Owen. Muchas gracias, hermano. Al hermano Iván Moreno también, que apoyó al hermano Javier Silva. A los que han apoyado al pastor Magno Lastra, si supieron, tenía COVID-19, 12 semanas sin trabajar, el pastor Magno, y hubo hermanos que lo apoyaron también. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí, dice el hermano Juan Peña, James Strong era metodista, sí, él era pentecostal, el hermano Strong, el del léxico griego Strong. No sé, Guido, si quieres saludar a la audiencia o quieres mandar saludos a alguien en especial. No, yo creo que ha sido más que suficiente, yo creo que es edificante y es simplemente, es eso, mirar a ver cómo, y algo que también sí, con lo que ustedes decían, algo que a mí siempre me llevo en la mente, lo que decía el padre Daniel Acosta, eso me marcó, decía, es la experiencia de Dios en el otro, y eso también es interesante, porque estamos en la misma conciencia, o sea, cada uno acá, Arnold, y Salvador Barragán y mi persona estamos dando de lo que tenemos, de lo que damos de nuestro corazón, de lo que creemos en conciencia, que esta es nuestra fe, pero la compartimos de esa manera, sin excluir que el Espíritu Santo también pueda entrar en el otro, porque a veces también eso también comparto como esa apología agresiva, descalificativa, también eso tenemos que dejarlo a un lado, tanto de católicos como también de evangélicos, no vernos como enemigos, sino vernos que somos cristianos, que tenemos pensamientos diferentes, que los podemos también dialogar en esta misma manera, en este mismo ambiente como lo estamos haciendo hoy, que anteriormente era casi que imposible. No siendo más, desde mi parte, yo me despido, como siempre, un saludo en el Señor Jesucristo a todos los hermanos católicos, hermanos evangélicos. Compartir también lo subo tanto a mi grupo en Facebook, que es un grupo abierto donde participa tanto Arnold como Salvador Barragán, que se llama Debates Bíblicos Teológicos Licenciado Guido Rojas, un foro abierto en Facebook y también en mi canal en YouTube, Teólogo Guido Rojas. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bueno, por ahí también el licenciado Guido Rojas tiene su canal de YouTube, nuestro hermano Arnold Portillo también tiene su canal de YouTube. Aquí no hay problema con mencionar canales, aquí los comerciales son gratis. Gracias a todos. No sé si yo la verdad estoy muy cómodo, si el licenciado Guido Rojas está de acuerdo, yo quiero seguir contestando respuestas de los hermanos. Si Arnold quiere también quedarse, y si estás de acuerdo, Guido, o abro otro programa. Sí, pero que sea el tema, porque si no se va a hacer muy largo, entonces a veces para subirlo. Sí, yo considero, hermano, que mejor ahorita mismo cerramos y abrimos. Ok, me parece bien porque Guido lo va a subir a su canal también, para que no se haga muy largo. Para ponerlo. Sí, ya porque acá en Colombia es tarde, mañana tengo que madrugar, ya estoy cansado ya. O sea, el objetivo hoy se cumplió, pero si tú quieres después con Arnold seguir abriendo otro, claro que sí. Yo por mi parte ya con eso concluyo. Bendiciones. Yo nada más me despido. Quiero saludar a mi hermano David Iván Tavilo, al apologista Vegeta Super Saiyajin reformado. Quiero saludar al hermano Lorenzo Aldama. Muchas gracias, hermano, también por su apoyo. Bendiciones que apoyó al hermano Robert. A mi hermano Juan Peña,
a Daniela Mata, que ahorita acaba de ser moderadora del canal, a Mayra López, a hermano Juan Peña, está por ahí Brisa Mata, a Corazón de Oro también, que es muy activo en este canal, a César Moncada, nuestro hermano César Moncada, por ahí también acaba de abrir su canal, creo que se llama Canal Oficial César Moncada, por ahí hermanos también pueden visitarlo, al pastor Rafael Vargas, quiero a mi hermano Iván Moreno, por supuesto, Alfa y Omega, mi hermano Soldado de Cristo, a Jesús Ángel Yoshi, a la hermana Nubia Isabel Monroy de Colombia, que también es muy activo, y también al pastor Narciso de Perú. Quiero también saludar a Wilder. Quiero saludar a Ercides Miguel, al hermano Leonardo Lozano, mi hermano Dani Córdoba, Ángel Regalado. Bueno, por ahí hay muchos canales de los hermanos. Quiero saludar al pastor Magno Lastra, también a su familia, y agradecer al hermano Arnold nuevamente por su tiempo, al licenciado Guido Rojas también gracias por su tiempo, y me pareció esta experiencia, este compartir muy bueno, o sea, muy tranquilo, sereno y muy edificante. Gracias. Antes, Salvador, le vamos a poner falta a la hermana Rosa Araujo, que siempre está presente, que no la mencionaste, ya sí es fiel de todos esos compartir. ¿No está? No la veo, no la he visto. Bueno, si no, de todas maneras, saludos, porque aunque es una católica, siempre está en el canal de Salvador Barragán. Es interés y es importante eso también, su audiencia y su participación. Si no, de todas maneras, la saludamos también desde acá, desde Palmira. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Un abrazo, hermano Lorenzo Aranda. Gracias por todo. Hermano Lorenzo Aranda, bendiciones. Lorenzo Aranda. Sí, entonces, hermanos, hasta aquí con este debate, con este diálogo. Gracias por haber asistido a este canal, Apologista Salvador Barragán. Que el Señor los bendiga, pasen una linda noche, para que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes, que los proteja, que los defienda, a ustedes, a sus familias, y que siempre estén en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pasen una linda noche. Bendiciones. Amén. Gracias, hermanos.